Buenos días a todos. Os doy la bienvenida a una nueva edición de Conversando con Europa, nuestro desayuno virtual en el que vosotros, nuestros stakeholders, podéis entrar en contacto directo con uno de vuestros eurodiputados españoles, que hoy es Jonás Fernández. Yo soy Jürgen, trabajo como director adjunto en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid y obviamente os hablo desde mi casa y seré vuestro moderador en esta sesión. Hoy vamos a hablar de un tema que no solo es muy relevante, sino también de muchísima actualidad: los fondos de recuperación Next Generation y el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea. Y de hecho, esta semana los representantes del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo están negociando el acuerdo que todos estamos esperando con mucha impaciencia. Tengo el gran placer de tener con nosotros a Jonás Fernández, que se encuentra en primera línea de batalla en estas negociaciones. Jonás, tú eres de origen asturiano, has comenzado tu aventura profesional en el sector de la economía antes de iniciarte en la política como secretario general de las Juventudes Socialistas de Oviedo. Con una gran trayectoria laboral en el sector público y privado, en el año 2014 entraste a formar parte del Parlamento Europeo como eurodiputado dentro del grupo político socialista. Jonás, hablando de tu trabajo en el Parlamento Europeo, actualmente formas parte de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la que eres portavoz, y este año también te uniste a la Subcomisión de Asuntos Fiscales. Entre tus actividades destacan las ponencias en el Parlamento sobre medidas para reformar las cargas de capital y contabilidad sobre los bancos, para garantizar un flujo continuo de préstamos a las empresas que luchan en la pandemia, lo que es muy importante en este momento. Y como ya he dicho, te encuentras en primera línea de batalla sobre las negociaciones de los presupuestos europeos. Y hoy has venido a contarnos en qué consiste exactamente el proyecto Next Generation EU y cómo se va a invertir el presupuesto y cuáles son las consecuencias que el Brexit puede ocasionar en la Unión Europea. Pero antes de dar la palabra a ti, me gustaría invitar a todos vosotros, nuestro público, a participar en el debate a través del chat, donde podéis hacer vuestras preguntas que me serán remitidas para que pueda plantearlas directamente a Jonás aquí en directo. Pero no voy a hablar más, sin más. Adelante, Jonás, te doy la palabra a ti para que nos cuentes un poco dónde estamos con las negociaciones acerca del nuevo presupuesto. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias, Junger, por la presentación y muchas gracias por la invitación a este seminario, aprovechando un pequeño espacio para transmitir, para charlar sobre las actuales negociaciones sobre el conjunto del paquete presupuestario que debe estar aprobado a 1 de enero del 21 para respaldar a las economías de la zona euro ante la recesión de la pandemia, pero también en el despliegue de las políticas comunitarias ordinarias que necesitan de un presupuesto para el marco 2027. Yo creo que lo más interesante que os puedo transmitir es un poco cómo están ahora mismo las negociaciones, cuáles son los textos legales que están sobre la mesa de negociación y que necesitamos, como decía, llegar a un acuerdo con el Consejo, con los Estados miembros, antes de final de año. Y voy a resumirlos en 4. Por una parte, se está negociando el marco financiero plurianual, el presupuesto de la Unión Europea para el periodo, como os decía antes, 2021-2027. El Consejo Europeo de final de julio fue muy relevante porque permitió la aprobación de no solo disponer de ese presupuesto ordinario de la Unión Europea, sino también
de 750.000 millones adicionales derivados de una emisión de deuda con los que financiar la recuperación, de tal manera que entre el 1,1 billones de euros billones anglosajones de euros en el presupuesto, más los 750.000 millones adicionales de la emisión de deuda, Europa, el conjunto de las instituciones europeas, podrían disponer de cerca de 2.000 millones para financiar la recuperación en los próximos años. En cualquier caso, el acuerdo del Consejo Europeo de final de julio, para acomodar de alguna manera todos los intereses de los Estados miembros, y sin minusvalorar el paso histórico que supone la emisión de deuda comunitaria, dejó algunos flecos que el Parlamento está intentando revisar. Fundamentalmente porque el incremento de los cheques nacionales para, como decía, acomodar a algunos países que, en fin, consideraban su aportación demasiado excesiva, ha supuesto una reducción sobre los objetivos previstos de financiación de los programas estrictamente comunitarios y, por otra parte, la petición también de estos países de incrementar el volumen de ayuda a crédito en el marco del Recovery and Resilience Facility generó también que de esa emisión de deuda, de esos 750.000 millones de euros, que en un principio iban destinados en torno a unos 575.000 a ayudar a los Estados miembros y el resto a financiar programas estrictamente comunitarios, el acuerdo del Consejo de finales de julio, como decía, incrementó el porcentaje de esos 750.000 millones de euros hasta unos 672.500, la parte correspondiente a las transferencias a los Estados miembros, reduciendo a su vez la parte de la emisión de deuda que iba dirigida a financiar programas estrictamente comunitarios. Y por lo tanto, por una o por otra razón, el acuerdo del Consejo Europeo del marco presupuestario no cumple las expectativas del Parlamento Europeo, que esperaba tener una mayor financiación para los programas, para Erasmus, para Horizonte 2020, para Connecting Europe, para el Fondo de Transición Justa, para programas que gestiona directamente la Unión Europea. Por lo tanto, un tema en la mesa de debate, marco financiero plurianual. El segundo elemento que está sobre la mesa, en fin, más sobre la mesa del Consejo que sobre la del Parlamento, pero es importante porque de ello depende también el equilibrio del conjunto del paquete, es la decisión de recursos propios. Los Estados, es decir, el Parlamento y el Consejo negocian las políticas de gasto de la Unión Europea, negocian ese presupuesto de las políticas de gasto de la Unión Europea, pero a diferencia con lo que ocurre en los Estados miembros, donde los parlamentos nacionales negocian a la vez los gastos y los ingresos, en la Unión Europea, en la medida en que los ingresos proceden casi fundamentalmente de aportaciones directas de los Estados miembros, son ellos los que tienen que acordar cuál es la contribución que realizan al presupuesto comunitario. Y daros cuenta que, como decía, en un Parlamento nacional, el Parlamento decide a la vez los ingresos y los gastos porque el contribuyente, el taxpayer, es el ciudadano. El ciudadano es el que paga impuestos y el ciudadano es el que recibe el gasto público. Y por lo tanto, el Congreso, que representa a los ciudadanos, es quien decide sobre los ingresos y sobre los gastos. Sin embargo, en la Unión Europea, nuestro taxpayer, nuestro contribuyente, son los Estados miembros, porque no existen de momento impuestos finalistas europeos. Y por lo tanto, los taxpayers europeos, es decir, los Estados, tienen que negociar entre ellos cuál es la contribución que realizan para poder financiar las políticas de gasto que ya sí reciben los ciudadanos de manera individual. Y esta decisión de recursos propios exige una unanimidad en el Consejo, es decir, unanimidad en todos los Estados y aprobación por parte de los parlamentos nacionales y en algunos casos de parlamentos regionales también. Y digo que es importante porque sin acuerdo en recursos propios, el presupuesto, pues, en fin, no tendría la financiación necesaria para financiar el gasto de las políticas comunitarias.
de las políticas comunitarias. La cuestión es que la unanimidad en la decisión de recursos propios es una cuestión central sobre la que os comentaré algo más adelante. Tenemos un tercer elemento, una tercera pieza legislativa encima de la mesa, que es el reglamento para la creación de una facilidad para la recuperación y la resiliencia. Esos 750.000 millones de euros que se van a emitir en el Next Generation EU, como os decía antes, unos 672.500 van a ir a financiar exclusivamente esta nueva facilidad, que va a transferir dinero a los Estados miembros en forma de créditos y en forma de transferencias directas para financiar sus propios programas nacionales de recuperación ante la recesión derivada de la pandemia. Esto es un reglamento y, por lo tanto, se debate en Parlamento y Consejo y se decide por mayoría reforzada en el Consejo, mayoría simple en el Parlamento, pero no exige unanimidad y, por lo tanto, ningún país individual tiene la capacidad de bloquear el acuerdo. Esta propuesta la realiza la Comisión en el mes de mayo, a iniciativa tanto del Consejo como del Parlamento, y el Consejo llega a un acuerdo sobre esa propuesta de la Comisión hace algo más de un mes, y el Parlamento llegó ayer a su acuerdo particular, iniciándose ahora el periodo de negociación entre el Consejo y el Parlamento para cerrar un acuerdo final entre las dos instituciones antes de final de año y tener disponible, como digo, ese dinero para financiar los planes nacionales de recuperación. El Consejo tiene acuerdo, el Parlamento también, se inician los trílogos en los próximos días y podemos detenernos después sobre las diferencias entre el texto del Parlamento y del Consejo y las probabilidades de alcanzar un acuerdo en las próximas semanas. Y por último, sobre la mesa teníamos, y digo teníamos porque la semana pasada se ha llegado ya a un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo sobre el reglamento de la condicionalidad democrática o la condicionalidad del rule of law. Como sabéis, en los últimos años algunos gobiernos de varios Estados miembros de la Unión Europea han mostrado un comportamiento, podríamos decir, muy poco respetuoso con los principios y valores en los que se inspira la Unión Europea, y hasta ahora pues había una serie de mecanismos para iniciar procedimientos de análisis y de infracción ante esos incumplimientos, pero el Parlamento, la Comisión, habían solicitado que hubiese una condicionalidad, es decir, una posibilidad de restringir la llegada de fondos europeos a los países que incumpliesen de manera reiterada esos principios y valores de la Unión Europea, con independencia de los procedimientos administrativos ya vigentes por el mal uso de los fondos. Este reglamento, que no es estrictamente un reglamento presupuestario, sí ha acabado siéndolo porque estos países, Polonia y Hungría, los gobiernos de Polonia y Hungría, que han estado en el foco de la atención de la Comisión y del Parlamento en los últimos años por esos potenciales incumplimientos de nuestro esquema de principios y valores, amenazaban con bloquear la decisión de recursos propios, que, como os decía previamente, se decide por unanimidad, si el reglamento del Rule of Law, que al igual que el de Recovery no necesita unanimidad, va por procedimiento legislativo ordinario, si ese reglamento iba demasiado lejos de tal manera que amenazara la posibilidad de recibir financiación tanto del Recovery como del presupuesto ordinario de la Unión Europea. Y no tenían posibilidad de voto en el Rule of Law, de veto en el Rule of Law, si lo tenían en la decisión de recursos propios, que podrían desbaratar o dificultar la estructura del paquete del conjunto de ayuda. Finalmente, el Parlamento, que ya había votado su posición respecto de la propuesta de la Comisión, si no recuerdo mal, en 2018, llega a un acuerdo con el Consejo la semana pasada, que había cerrado su propio acuerdo sobre la propuesta de la Comisión en el mes de septiembre, y por lo tanto tenemos un marco a la aplicación de la condicionalidad del Rule of Law acordada. Es cierto que Polonia y Hungría han dicho que van a votar en contra de ese reglamento en el Consejo, de ese acuerdo del trílogo en el Consejo, pero aún mantienen las amenazas sobre el bloqueo de la decisión de recursos propios, pero en mi opinión esas amenazas han reducido algo su relevancia, ¿no? Entre otras cosas porque el grupo parlamentario de ECR, que tiene diputados que forman parte del mismo partido que el del gobierno de Polonia, parecen estar razonablemente satisfechos con el acuerdo, un acuerdo que cuenta también con el apoyo de nuestro grupo, del Grupo Socialista o del Grupo de los Verdes,
Por lo tanto, yo creo que es un acuerdo que ha logrado tejer una mayoría amplia que pone en pie un sistema de condicionalidad democrática claro, pero que de alguna manera va a permitir viabilizar, como digo, el diseño del conjunto del paquete de ayudas. Por lo tanto, el rule of law es un problema que deberíamos, yo creo, quitar ya de la mesa. Veremos a ver si Polonia o Hungría hacen ciertas esas amenazas o si las suavizan. El Recovery Resilience Facility, el reglamento para transferir ese dinero, inicia ahora el proceso de negociación con el Consejo y debiéramos tener un acuerdo antes de final de año. Dejo los detalles para las preguntas. La decisión de recursos propios tiene que pasar por el procedimiento de aprobación, como decía, de los parlamentos nacionales. Necesitamos unanimidad, esperemos que así sea. El calendario de aprobación está en manos de los parlamentos nacionales y en algunos países de parlamentos regionales y ciertamente ahora es la incógnita más importante para tener todo el paquete dispuesto a 1 de enero, porque el calendario de los parlamentos nacionales no lo determinamos nosotros en el Parlamento, pero entendemos que esté bien orientado y esperemos que así sea. Y el presupuesto ordinario, el MFF, el marco presupuestario de la Unión Europea, se han ido avanzando las negociaciones. Como decía el Parlamento, quería incrementar la financiación para programas comunitarios, para Horizonte 2020, Connecting Europe, Erasmus, y el Parlamento había fijado en unos 39.000 millones de euros adicionales respecto al acuerdo del Consejo Europeo del pasado julio. Y ayer hubo un trílogo largo entre Parlamento y Consejo que continúa durante el día de hoy, y yo creo que estamos a unas horas de conocer el resultado de ese trílogo y esperemos que haya acuerdo a lo largo del día de hoy o, en fin, o en los próximos días. Por lo tanto, yo creo que este es el marco un poco de la mesa de negociación y, como decía, dejo los detalles para las preguntas y espero que haberos transmitido una visión certera, pero sencilla, por otra parte, del momento en el que nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jonás. Creo que eso ha sido una muy buena visión del conjunto de todo el tema. Yo tengo una pregunta. ¿Tú personalmente qué crees? Porque cuando se ha establecido este fondo, muchos estaban hablando del Hamilton Moment, ¿no? Aludiendo un poco a los Estados Unidos cuando se creó una unión fiscal en los Estados Unidos, y algunos han dicho que este Next Generation EU Fund puede ser el inicio de una unión fiscal también en la Unión Europea. ¿Qué crees? ¿Es esto demasiado optimista? ¿Estamos ya ahí? ¿Es un primer paso o cómo lo ves? Hombre, yo creo que puede ser, ¿no? Que puede ser el inicio del momento hamiltoniano. Es cierto que el diseño de la unión monetaria desde el principio, desde el propio Tratado de Maastricht, adolece de un pilar fiscal. Tenemos una política monetaria común, una moneda común, pero seguimos teniendo en la zona euro 19 políticas fiscales nacionales, cada una de las cuales tienen que cumplir con los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que ahora se encuentra en suspensión, pero ciertamente la Unión no tiene hasta ahora, o no ha tenido hasta ahora, un instrumento para, de alguna manera, complementar el resultante de esas 19 políticas fiscales nacionales, dotando al conjunto de la zona euro de una posición fiscal agregada que sea coherente con la posición económica, con la posición en el ciclo de la economía de la zona euro y que acompañe y dialogue con la política monetaria. El Next Generation EU es la primera vez. No es la primera vez que la Unión Europea emite deuda, se ha hecho en el pasado, se está haciendo con el programa SUR, se hizo con una facilidad de estabilización en 2011, en el peor momento de la crisis financiera previa a la constitución del Mecanismo Europeo de Estabilidad, pero sí es la primera vez que va a emitir deuda y va a transferir esa financiación a los estados, una parte de ella vía transferencias directas, y por lo tanto la devolución de esa parte de la emisión de deuda que no se va a transferir vía crédito
tiene que ser una devolución mancomunada, una devolución del conjunto de la Unión Europea. Esa devolución tiene dos opciones en estos momentos. Es decir, la amortización de esa deuda tiene dos opciones. Una de ellas es que los estados acaben, ¿no?, colaborando en la amortización de esa deuda en su alícuota parte, dependiendo del peso de sus economías, sus contribuciones al presupuesto ordinario, es decir, hacer una aportación extraordinaria al presupuesto de la Unión, o puede, siendo este el escenario central, y esperemos que así sea, amortizar esa deuda a través de nuevos recursos propios. Hay un calendario de la introducción de nuevos recursos propios y si somos capaces de cumplir ese calendario, esa deuda europea será amortizada con impuestos comunitarios. Y esto sí que supone un cambio sustancial en el diseño de la Unión Europea, porque los taxpayers de los que hablaba antes, que en estos momentos son los Estados miembros, podrían ser en mayor medida los ciudadanos. Y eso es un cambio en el diseño institucional de la zona euro. Y además, la emisión de deuda previa a la entrada en vigor de esos recursos propios, de alguna manera sería empezar la casa por el tejado, ¿no?, podríamos decir, pero altera, en mi opinión, la mesa de debate o la mesa de negociación en el Consejo sobre los recursos propios. ¿Por qué? Que los recursos propios exigen unanimidad, ¿no? Volvemos al taxpayer Estado miembro, ¿no? Esa unanimidad hasta ahora ha sido un obstáculo para la entrada en vigor de impuestos comunitarios. Aquellos países que han tenido menos interés en avanzar en esa fiscalidad común han venido bloqueando las negociaciones, ciertamente con un coste de oportunidad menor, porque si esos impuestos no salían adelante, en fin, el Estado que lo bloqueaba pues tampoco perdía demasiado. Sin embargo, en estos momentos, los estados que puedan tener tentación de bloquear la entrada en vigor de recursos propios saben que si no hay recursos propios tendrán que amortizar la deuda a partir de contribuciones nacionales adicionales, contribuciones de sus presupuestos nacionales adicionales. Y por lo tanto, el bloqueo en la negociación de recursos propios ya tiene un precio. Y el precio es que si no aceptan recursos propios tendrán que pagarlo ellos. Y por lo tanto, habrá que ver si el precio es lo suficientemente elevado como para acabar de convencer a algunos estados que han bloqueado los recursos propios y lograr, ¿no?, y lograr tener en los próximos años esa cesta de recursos propios que permitan amortizar esa deuda. Porque además, los recursos propios serán permanentes. Es decir, si introducimos un impuesto sobre el CO2 en frontera, si vamos a un impuesto sobre los operadores digitales o sobre las transferencias financieras, son impuestos que por su propia naturaleza son permanentes. Y la emisión de deuda que ahora se va a realizar, en principio, es puramente temporal. Ahora bien, si los impuestos son permanentes, es decir, el recurso para amortizar esa deuda es permanente y la deuda es temporal, daros cuenta que genera un marco adecuado para evaluar si en el futuro es necesario generar nuevas emisiones de deuda ante posibles ralentizaciones del crecimiento de la zona euro, porque en principio va a haber recursos propios disponibles para gestionar esa deuda a largo plazo. Por lo tanto, estamos ante una emisión temporal de deuda, no es momento hamiltoniano, estamos ante una emisión que no sabemos muy bien todavía si la vamos a amortizar vía impuestos o vía contribuciones nacionales, pero sí somos capaces de amortizarla vía impuestos en la medida en que la emisión de deuda cambia de alguna manera la carga de la prueba en los países que han estado bloqueando los recursos propios. Esos recursos propios generan una dinámica muy distinta sobre la posible permanencia en el tiempo del Next Generation EU o de cualquier otro instrumento que permita gestionar deuda comunitaria. ¿Cuáles son los Estados miembros todavía más escépticos? Los Estados miembros que siguen bloqueando esta idea, ¿puedes decirnos? Bueno, yo creo que son los sospechosos habituales, ¿no? Es decir, ya me imaginé. algunos países nórdicos, escandinavos, bueno, yo creo que países que en algunos casos se han estado beneficiando de esa competencia fiscal entre los Estados miembros dentro de la Unión Europea, y después también países pequeños
que de alguna manera temen una cierta uniformización de los impuestos que les permita, digamos, que no les permita o que de alguna manera beneficie sobre todo a las grandes economías, ¿no? Entonces, yo creo que hay para intentar ser lo más ecuánime posible, ¿no? Y hay argumentos de fondo que pueden ser discutibles y uno es este, si uniformizamos los impuestos, quizá en términos relativos los más beneficiados sean los países grandes. Después hay otros argumentos menos lícitos, en mi opinión, que van directamente a aprovechar los loopholes, ¿no? O los huecos en las actuales regulaciones nacionales para eludir o evadir impuestos y hacer aflorar beneficios obtenidos en otros países, en sus propias jurisdicciones, a tipos impositivos más bajos. Por lo tanto, en fin, los países, los de siempre. Ya nos están entrando preguntas de los stakeholders. Otra vez os animo a todos los que estáis con nosotros a hacer las preguntas. Este es el momento para hablar con Jonás. Me llega una pregunta de Javier Doz, hablando del reglamento de condicionalidad democrática. Javier pregunta qué concesiones ha habido que hacer al reglamento de condicionalidad democrática para el acuerdo sobre el mismo. Bueno, por una parte es importante, creo que es importante clarificar el marco de negociación, ¿no? Teniendo en cuenta que Hungría y Polonia han anunciado que votarán en contra del acuerdo en cualquier caso, por lo tanto, sin duda ha habido algunas cesiones, porque el texto del Consejo era bien distinto al del Parlamento, y ahora os lo explicaré, pero aún con esas cesiones estos países han anunciado su voto en contra, solo que no tienen capacidad de veto. Lo que está por ver es si su voto en contra lleva aparejado también al bloqueo de la decisión de recursos propios o no. Y aquí ellos tienen que jugar en fin, esa amenaza es una amenaza hasta cierto punto cuya credibilidad es cuestionable, porque ciertamente la aplicación de la condicionalidad democrática puede llevar a que se bloqueen recursos financieros para estos países, pero es cierto también que son países muy interesados en que el recovery funcione y que el presupuesto ordinario de la Unión funcione, porque Polonia y Hungría reciben financiación de la Unión Europea y van a recibir más del recovery. Por lo tanto, es una amenaza cuya credibilidad es cuestionable, ¿no? Es decir, y por lo tanto ellos tienen que medir cuán grave es el riesgo de que se les pueda aplicar la condicionalidad democrática y les impida recibir dinero, si consideran que ese riesgo es lo suficientemente elevado como para bloquear la decisión de recursos propios, se les bloquea de facto, porque si se bloquea la decisión de recursos propios, se les bloquea para ellos y para todos, ¿no? Y por lo tanto, ellos tienen que evaluar cuál es el espacio en el que se mueven, ¿no? Es decir, no es gratis bloquear la decisión de recursos propios para estos países. Otra cosa es que quien los quisieran bloquear fuesen países que son, en términos que fuesen contribuidores netos al presupuesto comunitario, ¿no? Si tu país contribuye en términos netos al presupuesto de la Unión, pues puedes tener la habilidad de bloquearlo porque ciertamente no pierdes financiación. Ahora, si tú recibes financiación, bloquearlo tiene un coste. Lo que tienes que evaluar es ¿no? cuál es el grado, ¿no? Entre recibirlo, creo que me he explicado, ¿no? En cualquier caso, esto lo digo en el sentido de que las cesiones no tienen que ser relevantes por parte del Parlamento, porque, como digo, la amenaza de Hungría y Polonia no es del todo creíble. El texto que aprobó el Consejo en septiembre respecto de la propuesta de la Comisión era un texto bastante descafeinado, donde ciertamente la condicionalidad venía casi exclusivamente del abuso, del fraude, del uso de recursos europeos. Para esto no hacía falta un reglamento nuevo, existen mecanismos administrativos ordinarios y existe la OLAF para controlar el abuso o el mal uso o la prevaricación de fondos europeos. Lo que el Parlamento quería no es que se bloquearan los fondos si se usaban mal, eso ya va de suyo, sino que se bloquearan si no se respetaba, como digo, ese acervo
de principios y valores. Y por lo tanto, el texto del Parlamento era mucho más exigente, es un salto sustantivo. Y por lo tanto, quien ha cedido aquí fundamentalmente ha sido el Consejo, que respecto de su texto de septiembre han aceptado que se pueda bloquear los recursos financieros, no solamente por un mal uso, sino también por un incumplimiento de los principios y, digamos, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Lo que se ha introducido es un sistema de mayorías reforzadas para habilitar esa restricción de los recursos financieros, que fundamentalmente está en manos del Consejo, con lo cual, pues bueno, esto no es noticia positiva para el Parlamento, pero existe un mecanismo, porque el Parlamento quería participar de ese bloqueo. Por lo tanto, nosotros hemos cedido en que la propuesta final sea de la Comisión y la decisión sea del Consejo, y el Consejo ha aceptado introducir una condicionalidad no solamente vinculada al mal uso de los fondos, sino a la aplicación de los derechos fundamentales. Y en estos momentos Hungría y Polonia han dicho que están en contra, pero ellos tendrán que evaluar hasta qué punto llevan a la práctica su amenaza, porque si lo llevan a práctica su amenaza, les bloquea la recepción de financiación. Y por lo tanto, yo creo que es un riesgo que el riesgo de la existencia de la condicionalidad democrática, tienen que evaluarlo hasta qué punto les compensa, teniendo en cuenta, en todo caso, que esa condicionalidad va dirigida a programas ejecutados por los gobiernos nacionales, porque se mantienen cláusulas para que, por ejemplo, Erasmus, ¿no?, pues pueda seguir financiando a estudiantes polacos o húngaros en sus movimientos entre universidades, ¿no? Y por lo tanto no todos los ciudadanos de ese país ni todas las entidades regionales tengan que sufrir bloqueos porque sus gobiernos nacionales tengan determinados comportamientos. Sí, creo que esto demuestra muy bien el valor añadido que puede tener el Parlamento Europeo, ¿no? Porque creo que ha sido uno de los gran logros del Parlamento. Me está llegando una pregunta de Patricia Cires que va un poco en esa dirección. Pregunta Patricia, ¿cuáles son las claves del acuerdo del Parlamento Europeo sobre el mecanismo de recuperación que tú has explicado muy bien en tu intervención, pero quizás podrías darnos muy brevemente los 3 puntos más importantes donde el Parlamento ha demostrado su valor añadido o los 3 puntos que habéis conseguido en estas negociaciones. Bueno, el reglamento sobre la facilidad de recuperación y resiliencia, como decía, inicia ahora el trámite de negociación con el Consejo. Y el texto del Parlamento es sustancialmente distinto al texto del Consejo, y aunque entiendo que habrá acuerdo antes de final de año, porque es necesario, también es cierto que la negociación no será fácil, porque el texto del Consejo se diferencia en algunos aspectos claves del Parlamento. En primer lugar, podríamos decir que el Parlamento incorpora en el reglamento, es decir, que el reglamento del recovery es, podríamos decir, autocontenido en lo referente al perfil de los programas nacionales o de las cuestiones que el recovery debe financiar. Y me explico, intento explicarme más sencillamente. El Consejo, de alguna manera, especifica que el dinero del recovery, transferido a los Estados miembros, tiene que estar dirigido al desarrollo del cumplimiento de las recomendaciones específicas por país que la Comisión realiza y que el Consejo apoya en el marco del semestre europeo. Y que, por lo tanto, hay que tener en cuenta esas recomendaciones de los últimos años para que los planes nacionales sean unos planes que aterricen, que desplieguen esas recomendaciones. Bien, el texto del Parlamento obviamente considera que el recovery debe acompañar al despliegue del desarrollo de esas recomendaciones por país, pero establece un marco sobre cómo tienen que ser esos planes nacionales. Y el Parlamento establece que esos planes nacionales tienen que arbitrarse en torno a 6 pilares: transición energética, digitalización, mejora de capital humano. Hay una serie de prioridades
que tienen que estar reflejadas en los planes nacionales. Y cada una de esas prioridades debe contar con al menos el 7%, debe contar con al menos el 7% de los recursos que la Unión transfiera a ese Estado miembro, teniendo en cuenta que al menos el 40% del total debe ir dirigido al cumplimiento de los acuerdos de París y otro porcentaje, en torno al 20%, ir dirigido a digitalización. Pero capital humano, cuestiones, en fin, sociales, modernización, digitalización. También hay un marco estructurado que tiene que ser respetado por los planes nacionales y que además, donde cada uno de esos pilares, como digo, tengan un mínimo de financiación y cada uno de esos pilares se evalúe de manera independiente, de tal manera que la Comisión evalúe esos pilares otorgándoles una A o una B y dependiendo del resultado del análisis de cada uno de esos subplanes, podríamos decir, tuviésemos la nota del conjunto del plan que si acumula más de dos Bs pudiese tener una penalización en el dinero que ese país recibe. Por otra parte, otra de las diferencias es que el texto del Parlamento entiende que en la medida en que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está en suspensión, no debe haber condicionalidad presupuestaria para la aprobación de los planes nacionales. En cualquier caso, el Parlamento estima, como digo, que mientras dure el periodo de suspensión del pacto no exista condicionalidad presupuestaria y que, en principio, en el primer semestre del 22 debiera haber un nuevo acuerdo sobre un renovado pacto de estabilidad y crecimiento, que tiene que ser por la naturaleza de la situación distinto al que tenemos en estos momentos, y que en ese momento se defina a la luz de la redacción de ese nuevo pacto cuál puede ser esa condicionalidad. Sin embargo, en el texto del Consejo la condicionalidad presupuestaria está presente en multitud de artículos. El Parlamento incorpora también la prefinanciación de la Unión Europea a los programas de inversión nacionales desde el 10% al 20%, de tal manera que los Estados puedan recibir antes financiación europea para financiar su programa de recuperación sin esperar a tener que gastarlo y recuperarlo después y después solicitarlo a la Unión Europea, sino que la Unión pueda contribuir con al menos el 20% frente al 10% que defiende el Consejo de una prefinanciación para los programas de inversión. Y otra diferencia no menor es el sistema de aprobación de los planes nacionales. El texto del Consejo deja la responsabilidad del análisis y de aprobación de los planes nacionales en manos casi exclusivas del propio Consejo en base a una recomendación de la Comisión, y el Parlamento quiere que esos planes nacionales, esa valoración se instrumentalice a través de actos delegados, que es una figura legal europea que obliga a que el Parlamento tenga que pronunciarse también a favor o en contra de los planes nacionales. Bueno, eso va a ser muy, muy interesante también, porque todo este reglamento acerca del Stability and Growth Pact es súper complicado ya y creo que se va a complicar todavía más, ¿no? Con todo lo que hemos aprendido de la pandemia. ¿O crees que podemos hacerlo un poco más accesible, un poco menos complicado, con menos burocracia? Bueno, es difícil, ¿no? Yo creo que es importante ser conscientes de que el actual marco de supervisión presupuestaria, ese pacto de estabilidad y crecimiento, con independencia de que no se esté aplicando en estos momentos, pues ciertamente no puede volver a ser aplicado directamente, entre otras cosas porque la referencia de la deuda del 60% del PIB pues de esta crisis y lo que nos queda, pues en fin, será muy difícil que ningún país en la Unión pueda converger rápidamente a esos niveles de deuda pública y por lo tanto cualquier camino rápido a esa convergencia puede generar efectos procíclicos en la posible financiación de la recuperación. Y por lo tanto yo creo que va a haber una revisión seguro, ¿no? La cuestión es cómo va a ser ese nuevo pacto y
y aquí pues obviamente hay distintas visiones, ¿no? En mi opinión, hay un debate que es un debate necesario sobre la flexibilidad del pacto para permitir políticas anticíclicas en los Estados miembros, ¿no? Cuán de flexibles vamos a ser para que los presupuestos nacionales puedan responder a sus propias crisis cíclicas, y ahí pues hay propuestas para que determinados inversiones en algunas cuestiones no computen. Hay un debate sobre si nos fijamos más en una regla, si deberíamos fijarnos más en una regla de gasto que en los déficits directamente, cuál es el papel de los déficits estructurales, de los saldos estructurales, que es una serie que no es observable, sino que hay que calcularla matemáticamente frente a los saldos nominales, y esos cálculos matemáticos pues tienen una robustez que está en cuestión, porque no hay un mecanismo, no hay un mecanismo robusto para calcular los saldos estructurales, es decir, cuál es el saldo presupuestario con independencia de la posición en el ciclo. Y después hay otro debate que yo creo que está teniendo menos tracción, pero que a mí me parece más importante, que va derivado también del debate sobre el mantenimiento o el futuro del Next Generation EU. Y es que, con independencia del pacto de estabilidad que tengamos, el actual o el futuro, estos pactos, de alguna manera, lo que limitan o lo que establecen es cuál tiene que ser la política presupuestaria en cada uno de los Estados miembros. Ahora bien, si cada uno de los Estados aplica el pacto, como digo, este o el futuro, hay una resultante sobre la posición fiscal agregada de la zona euro, que es la suma de las posiciones expansivas o restrictivas de cada uno de los presupuestos nacionales. Y si uno suma el efecto expansivo y restrictivo de cada una de las 19 políticas de la zona euro, pues da un resultado sobre el efecto de la política fiscal agregada en la zona euro, que puede ser expansiva, puede ser neutra o puede ser restrictiva. Pero ese resultado no hay ningún instrumento para que ese resultado tenga alguna coherencia con la posición cíclica de la economía de la zona euro como un todo, ¿no? De manera global. Y esto es lo que a mí me preocupa, porque la zona euro es una unión económica, tenemos una unión monetaria, tenemos un Banco Central que dictamina la política monetaria para todos, pero al tener 19 políticas fiscales nacionales sin ninguna consideración holística sobre el efecto global de esas políticas fiscales en el conjunto de la zona euro, tenemos una unión monetaria coja, con solamente una pata, la monetaria, y la fiscal, que está absolutamente desagregada y cuya coordinación en el marco del pacto, en mi opinión, no es suficiente. Y por lo tanto necesitamos un instrumento presupuestario, que no hace falta que sea muy voluminoso, pero sí lo suficientemente potente para complementar el resultante de la consolidación de las 19 políticas fiscales nacionales, de tal manera que la zona euro pueda tener una posición coherente con el ciclo, ¿no? De modo que si el resultante es demasiado restrictivo para la posición económica del ciclo de la zona euro, pudiéramos usar ese instrumento para incrementar la inversión, y a la contra, si el resultante es demasiado expansivo para el conjunto de la zona euro, pudiéramos tener ese instrumento para reducir las tensiones que pudieran ser inflacionistas, y que además tuviese un diálogo con la política monetaria y no recayera en la política monetaria el peso que en esos momentos tiene la gestión del ciclo. No sé si me he explicado. Bueno, es un tema bastante complicado, pero creo que lo has explicado muy bien. Jonás, un tema del que hablábamos muchísimo hace un año, pero que ha básicamente desaparecido ahora, es el Brexit, obviamente. Hace un año todo el mundo decía, el Brexit va a ser un desastre, si tenemos un Brexit duro vamos a sufrir pérdidas enormes, y ahora estamos casi delante de un Brexit duro, pero ya no hablamos mucho de esto. ¿Tú crees que seguimos con este peligro de un Brexit duro? ¿Cómo ves las negociaciones? Y en el caso de que haya Brexit duro, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Sobre todo en una época
en la que estamos viviendo una pandemia. Entonces tenemos dos crisis a la vez. Sí, vamos, yo creo que, no, por una parte, la pandemia y la crisis sanitaria obviamente ocupan todos los titulares. En fin, la evolución de la pandemia sigue siendo incierta, hay noticias positivas, ¿no?, en los últimos días, pero en cualquier caso la incertidumbre que acompaña la evolución de la pandemia sigue siendo elevada y mientras no tengamos, ¿no?, una mayor clarividencia sobre en qué momento ciertamente tendremos una vacuna o un sistema de tratamiento efectivo, pues seguiremos en un entorno muy difícil, ¿no? No solamente en términos puramente sanitarios, sino también de gestión de la política económica o del conjunto de políticas. Y por lo tanto entiendo que la crisis sanitaria haya aminorado o reducido del debate público otras cuestiones, entre ellas el Brexit, pero no solo, ¿no? Bueno, la evolución de las negociaciones, como sabéis, no han ido bien. Uno de los principales problemas, en mi opinión, es la indefinición de una hoja de ruta clara por parte del lado británico, y eso hace que, en fin, el comportamiento más o menos imprevisible del gobierno británico dificulta, pues bueno, la percepción de una hoja de ruta más o menos clara y el diseño de políticas de acompañamiento ante posibles escenarios, ¿no? Porque ciertamente no hay una confianza entre las partes, ¿no? O al menos la parte europea no tiene una confianza en la seriedad, digámoslo claramente, del gobierno británico. En este sentido, como sabéis, el gobierno británico ha estado jugando y filtreando con la posibilidad de una salida dura, incluso ha presentado propuestas legislativas en el Parlamento para no cumplir las provisiones del acuerdo temporal de retirada, ¿no?, el marco que está actualmente vigente y que debiera extinguirse con el acuerdo final. Y por lo tanto, si una de las partes no está dispuesta a cumplir lo pactado, pues es difícil que haya la confianza necesaria para seguir negociando. En todo caso, yo creo que las autoridades europeas son plenamente conscientes de los riesgos que supone un Brexit sin acuerdo, y tiendo a pensar que el resultado de las elecciones americanas la pasada semana pueden ayudar a que el gobierno británico de alguna manera revise su cuadro de mandos, ¿no? Y por lo tanto, en mi opinión, así lo espero, en esta semana que se están desarrollando una nueva ronda de negociaciones, espero que veamos una parte británica algo más realista respecto de los escenarios que se le abren a ellos en la ausencia de un acuerdo. Y en general, las negociaciones acerca de los presupuestos han sido más fáciles o más difíciles sin los británicos en la mesa. Bueno, hay una línea de pensamiento, ¿no?, que vendría a decir que con los británicos en la mesa de negociación, que hubiera podido fortalecer, ¿no?, que hubiera sustentado obviamente la posición de los llamados frugales ¿no?, en los meses de negociación de la pasada primavera, hubiera sido ciertamente más difícil llegar al acuerdo de julio. Y yo así lo creo, ¿no? Con el Reino Unido en la mesa hubiera sido más complicado. También es verdad que en algunas negociaciones el Reino Unido en los últimos años se mantenía al margen, ¿no? Por ejemplo, la creación del propio mecanismo europeo de estabilidad que responde a las economías de la zona euro, pues el Reino Unido está fuera. Quizá se hubiera podido arbitrar algún otro tipo de mecanismos para sortear un posible veto británico. En cualquier caso, cualquier otro mecanismo alternativo hubiera sido un second best respecto de la propuesta inicial, que incorpora en el acervo comunitario, ¿no?, y en el presupuesto ordinario el Next Generation EU.
Ahora bien, su salida también supone vamos, un efecto negativo, ¿no? para la Unión. Las negociaciones políticas en estos temas yo creo que se han salido beneficiadas, pero en términos generales yo creo que no es bueno para nadie, ¿no? La salida del Reino Unido no es bueno en primer lugar para ellos, pero yo creo que la Unión Europea pierde una parte muy relevante de nuestra naturaleza. Mm. Nos siguen llegando preguntas también por email. Una pregunta muy interesante. Suponemos que se arregla la pandemia, que vamos a adoptar los presupuestos. ¿Cuáles serán los grandes temas del año que viene para el Parlamento Europeo? Si no hablamos de presupuestos, si no hablamos de pandemia, si hablamos del futuro, ¿cuáles son los grandes temas? Quizás los 3 grandes temas que el Parlamento tiene que tratar en 2021 o 2022. Bueno, yo creo que lamentablemente la pandemia nos va a acompañar durante más tiempo, incluso en los escenarios más optimistas, ¿no? de disposición de una vacuna en la próxima primavera. Digo, incluso en el escenario de disponer de una vacuna no sé, en marzo o en abril, eh, el propio proceso de vacunación pues bueno, va a mantener la pandemia como asunto central, incluso en el escenario optimista, quiero decir, hasta bien entrado el verano. Ojalá se cumpla y ojalá la segunda parte del 22 pueda desarrollarse sin la necesidad de instrumentar políticas de distanciamiento social o de confinamientos permanentes o transitorios o selectivos, porque todo esto genera un daño notable, ¿no? Es decir, más daño es la expansión de la pandemia, obviamente, pero en fin, esperemos, como digo, tener esa vacuna lo más rápidamente posible y poder empezar a vislumbrar otro escenario con mayor certidumbre. Al menos tendremos certidumbre, ¿no? Pero que tengamos certidumbre no significa que el escenario sea bueno. Quiero decir, el problema de esos momentos es que no hay certidumbre alguna, los escenarios se empeoran y empeoran cada vez más rápido. Y en algún momento esperemos tener una certidumbre, pero que tengamos una certidumbre no significa que el mundo cambie de un día para otro. Significa que sabremos evaluar con más precisión cuál va a ser la evolución no solamente de la pandemia, sino también de los agregados económicos y, por lo tanto, en el escenario optimista, quiero decir, si bien la pandemia podría podría finalizar, si esperemos que así sea, en la primera parte del 21, los efectos económicos de la misma se van a prolongar durante bastante tiempo. De tal manera que si me preguntas por uno de los temas para el mundo post pandemia, pues será la recesión económica a la que tengamos que hacer frente, porque no va a ser sencillo. Y por lo tanto esa recesión económica va a mantener vivo el debate sobre la implementación del Next Generation EU, va a mantener presente el debate sobre la introducción de recursos propios, el debate sobre la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el debate en general sobre la unión monetaria, que sigue incompleta, ¿no? Esto como economista, como diputado de temas económicos. Por otra parte, el Green Deal, ¿no? el compromiso de esta comisión y de este mandato para orientar la economía y la sociedad europea hacia el cumplimiento de los objetivos de los acuerdos de París seguirá muy presente en todo, en cualquier nueva regulación, no solamente en regulación ambiental, en regulación industrial, en regulación financiera, como estamos viendo. En cualquier tipo de regulación va a haber un sello claro sobre cómo esa nueva regulación en cualquier ámbito va a contribuir a avanzar en el cumplimiento de esos acuerdos probablemente el otro tema que ya estaba en la agenda es avanzar en la digitalización, ¿no? del conjunto de la Unión.
Y todo ello, como digo, digitalización, cambio climático, ya estaba en la agenda previa a la pandemia la ha acelerado, la pandemia ha resituado otra vez el debate sobre la gestión económica en el conjunto de la Unión Monetaria y seguiremos debatiendo sobre la autonomía estratégica de la Unión Europea, porque aún a pesar de la victoria de Biden en las elecciones americanas, pues previsiblemente la Unión Europea tenga que ir ganando una mayor autonomía, no solamente en temas de política exterior, sino también en temas de política industrial. Y yo creo que el debate sobre la autonomía estratégica de la Unión Europea va a seguir muy presente en la agenda. Bueno, espero volver a hablar contigo en este formato el año que viene, así nos puedes contar si ha sido correcto con tu pronóstico. Jonás, ya estamos acabando. Normalmente hacemos nuestros desayunos 1 hora 55 minutos. Y muchas gracias por estar con nosotros. Creo que ha sido muy interesante. La gente ha sido muy activa. Hemos tenido casi 50 Mucha suerte para ti con las negociaciones ahora. Queda mucho trabajo por hacer y bueno, nos vemos la próxima vez. Muchas gracias, Jonás. Nada, un placer cuando queráis y a seguir trabajando. Seguro, seguro. Y adiós a todos los stakeholders. Nada. Os veremos.